¿Qué entendemos como Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué entendemos? ¿Quién quiere opinar? Ili hace así que no se atreve. A ver, Enrique. Nosotros entendemos por Dios a la máxima fuerza creadora, el que creó el universo. En Breshit fue aquel que separó las aguas del cielo, la tierra, y el que dio origen a la humanidad, creando con su propia fuerza al hombre y luego a la mujer. Para nosotros en el judaísmo es también un padre para nosotros y un rey, por eso le decimos Avinu Malkeinu, nuestro padre, nuestro Dios y nuestro rey. Tal vez algunas religiones tomaron un poquito de eso y después lo retocaron, lo maquillaron, pero en el judaísmo así es un poquito como yo siento que se lo ve, y nosotros tenemos la sensación que muchas de las cosas, vivencias diarias nuestras, parten de Dios, es decir, a partir de que recibimos su Torá, y la Torá nos dice cómo tenemos que hacer justicia, qué es el bien y qué es el mal, en cierta forma, y Dios es un poquito para nosotros eso, la fuente del conocimiento del bien y el mal, la diferencia entre hacer bien y el mal, y es un poquito para nosotros parte de la moral. Yo tengo esa idea, ¿no? Hay un ateo te diría, la moral no depende de Dios. Yo creo que sí, que la religión fue muy importante en el desarrollo de la moral humana. Para mí es muy importante. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Andrés, el Colorado Dardic. Hola, ¿qué tal? Más que dar mi opinión, yo quería compartir, porque venía pensando en la clase que iba a hacer hoy, quería compartir una frase de una serie que se llama American Gods, que la recomiendo mucho, véanla, en donde en una escena hay como una reunión de fieles, y un tipo levanta la copa y dice, y propone un brindis, y dice, por el Dios por el que nos paramos firmes, o por el que nos paramos con orgullo. No sé, yo entendí esto como, bueno, esto, quizás Dios es esa fuerza que te sostiene o que sostiene a una comunidad y a una identidad, más como una cuestión nacional y política que metafísica. Podríamos decir que lo que vos estás diciendo es que Dios es político. Sí, y también identitario, digamos. No solo es Dios, es nuestro Dios. Y es nuestro Dios porque no es el Dios de las otras naciones y esas cosas. Ok, lo estoy anotando. ¿Alguien más? Para mí Dios, lo veo en todos lados, ¿no? O sea, en todas las obras, en la naturaleza, en la perfección de las plantas, en la perfección de los animales. No es tanto como una figura antropomórfica, sino como un todo, ¿no? O sea, todo fue hecho por algo y todo tiene un sentido también, ¿no? O sea, como que no es que nacemos, morimos, nacemos, nos reproducimos y morimos como cualquier otro bicho, como que tenemos una finalidad, una causa, pero bueno. Está bien. ¿Alguien más? Conciencia moral, dicen por ahí en el chat. ¿Quién más? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, hay todo un tema con el concepto de Dios en la tradición judía, porque está claro, bueno, está claro y no tan claro, ¿no? Pero el Dios de la Biblia no es el Dios del judaísmo. Esto vale la pena aclararlo. El Dios del texto bíblico
el Dios de la Torá, no es el Dios del cual el judaísmo promueve, el judaísmo habla. ¿Sí? Primero porque el texto bíblico es la manifestación subjetiva del redactor sobre cómo ve a Dios, pero no es la representación que el judaísmo construye sobre Dios. El Dios de la Biblia tiene manos, brazos, es un Dios mítico que establece relaciones con personajes, ¿no? Relaciones de amor, de odio. Al principio, de hecho, el Dios bíblico es un Dios cercano, ¿sí? Y es cercano e íntimo, porque, por ejemplo, viste a Adán y Jabá cuando los echa del Gan Edén. Por ejemplo, cierra la puerta del arca de Noé para que no entre el agua. Por ejemplo, se acerca a ver a Abraham cuando se hace la circuncisión, a ver cómo se siente. Pero luego, el mismo texto construye la figura de un Dios distante, que se aleja del pueblo y que se oculta, y que deja al pueblo medio librado al azar, ¿no? Hay como en la construcción literaria del Dios bíblico, pasa a ser de un Dios íntimo a un Dios distante. Se va alejando. Habrá que ver si eso es positivo o negativo en la concepción que el texto bíblico tiene sobre Dios. Con respecto a lo que decía el Colo recién, es muy interesante porque ¿por qué Yom Kippur es tan importante? Nos llega el día del perdón, va a ser tan importante, porque según la tradición judía, Dios juzga al mundo por sus actos, no al pueblo judío, al mundo. Y esa es la manifestación y la expresión de que el Dios nacional, el Dios de Israel, pasa a ser el Dios para todo el mundo. Como decía antes el Colo, todos los pueblos, todos los reinos tenían sus dioses. Todos. Y el Dios de Israel era el Dios de Israel y cumplía los designios dentro de la tierra de Israel. O sea, no se movía un centímetro de la tierra. Sin embargo, en algún momento el Dios de Israel atravesó la frontera y acompañó al pueblo y también marcó los designios de otros pueblos. El mismo Dios de Israel aparece en el libro de Jonás, de Yoná, que se lee en Yom Kippur, porque va y le dice a Yoná, andá a Ninve, que es en Babel, y decirle que se están portando mal. Y es la primera vez que Dios está juzgando a un pueblo que no es el pueblo judío. ¿Y qué hace Yoná? Se escapa de la presencia de Dios, dice el texto. Yoná se fuga, se toma un barco y se va a Tarsis. Y cuando uno piensa si se puede escapar de Dios, con nuestro pensamiento occidental y moderno diríamos no. Pero claro, Yoná sí piensa que se puede escapar de Dios, porque piensa que el Dios de Israel marca los límites en Israel. Entonces me puedo ir tranquilamente que no me va a seguir. Y donde cruce la frontera le tengo que seguir rendir culto a otro Dios. Sin embargo, este Dios cruza la frontera y hace una ruptura, genera una ruptura. Y esa ruptura que se genera, ahí comienza, ese es el comienzo de la teología judía. Ese es el comienzo del pensamiento judío sobre Dios. Antes no lo había, porque el Dios era territorial. Y hay 3 frases en el texto bíblico que marcan todo y nada sobre Dios. Todo y nada. Que es lo mismo que hablamos siempre de Dios. Podemos decir todo de Dios y al mismo tiempo podemos decir nada. La pregunta es, ¿cuáles creen ustedes, conocedores bíblicos, que son las frases que más importan a la hora de hablar de Dios? Tal vez cuando Moshe le pregunta quién es y él dice... Ahí va la primera. Ahí va la primera. ¿Cuál es la segunda? Y tal vez el Mont Horeb.
La primera es cuando Moshe le pregunta, che, ¿vos quién sos? Ya, Bueno, yo soy el que soy. soy el que soy. Soy el que soy. ¿No? Un drama. Un drama. ¿Y por qué digo que es un drama? Miren, yo le voy a mostrar las 3 frases que yo considero que Ori, ¿sí? Puede ser que obviamente uno se equivoca, pero son las 3 que yo considero que son las más importantes. Y se las voy a mostrar. Dame un segundo. Estoy abriendo el Excel, el Drive, perdón. Ahí va. Díganme si pueden ver el material. No. ¿Se ve? No. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, las 3 frases son estas. Y Dios le dijo a Moshe, cuando Moshe le pregunta, che, escúchame, ¿vos quién sos? Cuando vaya a hablar con el faraón y me pregunten quién me manda, tengo que decir quién me mandó a alguien, ¿quién sos? Y le dice, Eyé ayer Eyé, soy el que soy. ¿Sí? Y así le dirás a los israelitas, Eyé me envió a ti, ¿sí? Soy me envió a ti. Esa es la primera. La segunda es, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, ¿sí? Y es interesante. ¿Por qué? Porque el texto habla Betzelem Elohim. A imagen de Dios está hecho el ser humano. Y la tercera frase es, sin embargo, mantendré mi rostro oculto ese día a causa de todo el mal que han hecho. Que es el momento en el que Dios desaparece del texto. Deja de ser un Dios íntimo y pasa a ser un Dios distante. Entonces, tenemos 3 cosas importantes sobre Dios. Que Dios está hecho a imagen y semejanza, o Dios nos construyó a imagen y semejanza, que Dios dice, soy el que soy, y la tercera es, y me hinché la bola de ustedes, este día voy a esconder mi rostro por todo el mal que ustedes hacen, no me van a ver más, fuera de acá. ¿Sí? Y esas 3 frases marcan todo y al mismo tiempo nada sobre la relación con Dios. ¿Por qué? Porque la respuesta real es que la pregunta sobre Dios es la pregunta que cualquier religioso se hace siempre. Y hasta cualquier ateo también se pregunta sobre Dios, ¿no? La pregunta sobre Dios es esa pregunta que si Dios en ese texto, en esa pregunta a Moisés le hubiese respondido, cerramos la Torá. Cerramos la Torá, no hay más que escribir, no hay más nada que hablar. ¿Sí? Dios responde quién es, se terminó. Libro cerrado, terminado, hablemos de otro tema. ¿Sí? Inventemos algo nuevo, no sé. ¿Qué hubiese pasado si Dios le responde? ¿Y por qué digo esto? Porque en el texto bíblico todos los nombres tienen un porqué. Cuando nosotros vemos y estudiamos el texto bíblico, cada personaje tiene un nombre y el texto siempre dice, y se llama así porque por este motivo. Por ejemplo, Reubén, el primer hijo de Jacob, se llama Reubén porque Roé ven, porque vio un hijo, porque Dios vio que quería un hijo porque estaba afligido. ¿Sí? Por eso se llama Reubén. ¿Y por qué se llama Caín, Caín? Porque Caniti Adonai, ¿sí? Porque lo adquirí de Dios. ¿Sí? Y todos los nombres en el texto bíblico tienen un motivo. Si Dios hubiese dicho su nombre, también entendíamos el motivo. Y si entendíamos el motivo de su nombre, se terminan todas las preguntas. Ya no hay más que hablar. Pero no es muy importante en la Torá la manifestación de Dios y las miles de veces que la Torá nos dice cómo se manifiesta Dios. A mí me gustó mucho, viste que vos hablas de, bueno, el Colo habló de películas o de series. En esa sobre Dioses y Reyes, ¿no? Que es una nueva, un remake de la salida de los judíos de Egipto, Dios se manifiesta como un niño
como un nene que asusta a Moisés, ¿no? En la película. Sí. En la Torá hay partes interesantes donde dice que la zarza ardiente ardía y no se consumía, y que eso es lo que vio Moshe, y escuchó la voz que le decía: sácate el calzado que estás en un lugar sagrado. Y también las manifestaciones de que una nube seguía al tabernáculo en el desierto, y cuando Dios tenía que tomar decisiones, y qué es lo que pasaba con Aarón y Moshe, que esa nube se paraba en un lugar y ahí se paraba el pueblo judío. Esas eran manifestaciones. O cuando del monte de Joreb salían rayos y el pueblo temía eso. Esas eran los tipos de manifestaciones de Adonai, cosas que nosotros actualmente no vemos y que en la Torá están bastante bien establecidos. O sea, está bastante bien descrito, pese a que él no dice el nombre, o como vos dijiste otra vez, utiliza por lo menos 3 o 4 distintos nombres. El tema es que todo lo que tiene que ver con la manifestación divina es una versión subjetiva del redactor. Sí. Pero en el diálogo de Moshe con Dios, el redactor no puede ponerle un nombre a Dios, porque no lo tiene. Y no hay pregunta más urgente, más necesaria y más humana que saber quién es Dios o qué es Dios. Todo el mundo se pregunta por eso. ¿Sí? Y si Dios hubiese respondido quién es, se hubiese terminado todo. Quizás. ¿Sí? Ese es el tema. Y si él no quería responder porque quería dejar eso como un interrogante. El tema es, acá empieza la pregunta entonces por si creemos que Dios es perfecto. Y si creemos que Dios miente. O si creemos que Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no respondió su nombre quizás. Entonces mintió y Dios puede mentir. Y si Dios es perfecto, puede ser que se le escapen las cosas, como aparecen en el texto bíblico, o Dios es imperfecto, y si es imperfecto tiene más sentido porque nos hizo a imagen y semejanza, ¿no? En el texto bíblico, Dios dice que nos hace a imagen y semejanza. Y hacernos a imagen y semejanza es una ironía que surge del enorme sufrimiento que tiene el ser humano de no poder entender qué es Dios. Entonces el ser humano se piensa a imagen y semejanza de Dios y cree que puede responder qué es Dios. Por eso Dios nos hizo a imagen y semejanza, porque podemos construir, reconstruir, ¿sí? Esas cosas que piensa el ser humano surge del enorme sufrimiento de no poder responder cuál es el nombre de Dios. Y Dios le responde: yo soy el que soy. Y Moshe no jode más. No necesitas. Es la mejor respuesta. Y es un problema. Elegí 10 respuestas, dame 10. Él eligió la mejor y el que la tradujo perfecto. Soy el que soy. Es una forma de decirle: no vas a llegar a comprenderlo nunca. Yo soy incomprensible. Tenés que creer sin comprender profundamente los misterios de Dios. Bueno, perfecto, está buenísimo. Listo, ahí arranca bueno, arrancamos la clase. Dios es incomprensible, Dios es inconmensurable, Dios es inefable. Entonces, ¿podemos definir a Dios? No, es imposible. Cada uno tiene una visión de Dios. Pero la pregunta es si la visión que cada uno tiene de Dios se puede hacer. O sea, ¿yo puedo decir cuál es mi visión de Dios? ¿Es corresponde que yo diga cuál es mi visión de Dios? No, como rabino no deberías. El Colo dice que sí. ¿Por qué Colo dice que sí? Vos marcás tendencia, ese es el problema. Colo decís. No, que justamente si es inconmensurable le entran todas las definiciones. Digamos, O ninguna. O ninguna, pero
yo qué sé, o sea, no sé, es medio como la respuesta, ¿qué importa? ¿Sí? ¿Cómo, mi contrapregunta, ¿qué es Dios? Es cómo enmarcás la pregunta de qué es Dios en tu vida cotidiana o en esto. Bueno, entonces, ¿para qué quieres definir a Dios? Porque hay todo un tema, ¿sí? Porque nosotros como judíos siempre nos basamos en el texto bíblico, ¿sí? Para poder dar respuestas. Y si uno se basa en el texto bíblico, tenemos un problema. El Dios de la Biblia es lenguaje puro, porque crea a través de la palabra, crea hablando. Dios crea el mundo diciendo, y dijo Dios, que se haga la luz, y fue luz, y que se hagan los mares, y fueron los mares. Dios crea usando la palabra, y solamente el lenguaje es capaz de ordenar el caos. ¿Sí? El texto comienza diciendo que el mundo era un tohu vabohu, era un caos. ¿Sí? O no tiene definición hasta el momento que alguien habla. Y en el momento que alguien habla, ordena, empieza a ordenar las cosas. O sea, el lenguaje nos ordena. De hecho, es el lenguaje, por favor, ¿sí? Es el lenguaje quien ordena una sociedad. Es por el lenguaje que nos entendemos, es por el lenguaje que hablamos, ¿sí? Es por el lenguaje que construye todo lo que hacemos. Entonces, la pregunta es si podemos con el mismo lenguaje poder definir a Dios. Qué interesante como historia, la historia de la Torre de Babel, cuando quisimos llegar a Dios y Dios nos confundió los idiomas y nos provocó que no nos entendamos entre nosotros. Es como decir, mira, yo soy el que soy, vos no podés llegar ahí donde estoy yo. Tenés que vivir tu vida como una persona normal y no podés llegar a entender lo incomprensible de lo inefable, o como quieras llamarle vos, inconmensurable de Dios, que es un concepto que tal vez estaba demasiado elevado para una persona y que Moshe, tal vez uno de los pocos que según la Torá habló cara a cara con Dios, tampoco llegaba a abarcarlo eso. Y tampoco era la idea de Dios de hacer una revelación para que todo el mundo lo entendiera. La idea era no tener a otros dioses delante tuyo. La idea antropomórfica es una idea muy bien utilizada por religiones más modernas que la nuestra, donde tuvo un éxito fantástico. Porque vos ves algo con forma de Dios y es Dios, estaba con forma de hombre, perdón, y es Dios y está ahí arriba y lo podés tocar y está bárbaro. Porque es algo más asible. Es más difícil creer en algo que te dice yo soy el que soy. Es más difícil. Bueno, Seguro pero que es más difícil. ahí en el ejemplo que usa Enrique, a mí me cierra lo que estoy diciendo. ¿Sí? Me voy a apropiar del ejemplo de Enrique y voy a decir esto. Cuando Dios ve que el mundo que existía estaba haciendo una torre para matar a Dios, ¿qué hace Dios? Les cambia, los confunde, les cambia los idiomas. Cada uno le crea un lenguaje diferente y se empiezan a discutir, se empiezan a pelear porque no se entendían y se fueron. Más allá de si es un castigo el tema de no entendernos como sociedades o si es un destino, lo que sí queda claro es que es el lenguaje lo que nos aleja de Dios, más de lo que nos acerca. La creación de lenguajes, de lenguas, de idiomas, ¿sí? De maneras de expresarnos diferentes, alejó a la gente de Dios. Es el lenguaje que hablamos día a día lo que nos permite no estar de alguna forma o entender o comprender a Dios. Porque si nosotros comprendemos a través de nuestras categorías del lenguaje y Dios no tiene nada dentro del lenguaje, sería muy difícil poder definirlo. Emilia y Victoria, o Victoria y Emilia, o Victoria o Emilia. Sí, estamos las dos, pero quiero preguntar yo, Victoria. Okay. Que yo había escuchado y recién lo googleé para ver si era verdad, pero me aparecen un montón de cosas.
de la frase que acá dice Deuterónimo, que dice, el Señor es nuestro Dios, el Señor o Dios es uno. Y no se podría interpretar, no sé, capaz que en hebreo uno significa hacer alusión al uno de número, o puede interpretarse como uno de nosotros, cada uno, Dios es uno. No, en hebreo no, porque si no, no estarías usando esa. En hebreo no conlleva. ¿Sí? En hebreo no podría ser. Como en castellano, Dios es uno, puede ser como Dios es uno, cada uno de nosotros. Claro, no, en hebreo no. No, eso es una traducción de Reina Valeria, seguramente, no. Sí, pero. Bueno, no sé de internet, disculpen. Pero la pregunta es si con nuestro idioma, con nuestro lenguaje, podemos definir todo. ¿Podemos definir todo? No. El lenguaje es corto, es achicado. Con lo cual, no podemos definir a Dios. No. Cualquier definición que hagamos de Dios, nos vamos a quedar cortos, ¿sí? Como decía antes el Colo. Cualquier definición que intentemos decir de Dios, nos queda corta, nos queda chica. Entonces, es imposible hablar de Dios. Es imposible. No tendríamos, y la pregunta es si hacemos bien en este momento, hablando una clase sobre Dios. Y sí, porque vos en la clase pasada lo remarcaste bien. Los que estuvieron más cerca de Dios son aquellos que lo cuestionaron. Moshe, Abraham. Pero también son los mismos que... Podemos discutirlo el tema. No vamos a llegar jamás a acercarnos a la definición correcta, ni siquiera del punto de vista intelectual, llegar a asir el concepto de Dios. Pero está bien que por lo menos lo discutamos, como hicieron Abraham y Moshe. Moshe no se quedó callado, le dijo, ¿quién sos? Porque estaba delante de Dios, era evidente que eso no era otro hombre. Y él le pregunta, ¿quién sos? Y Abraham también tiene diálogos de ese tipo con Dios. O sea, ellos inquirían qué es lo con quién me estoy relacionando. Es interesante, por lo menos es interesante. Yo soy el que soy es un mundo abierto a todas las interpretaciones. ¿Sí? No es una respuesta cerrada, sino que es una respuesta abierta. Stephanie. Sí, no, quería decir eso, que es como que el no comprender como que da lugar a la subjetividad, digo, ¿no? O Total. sea, me pasa eso, que es como, bueno, al no entender, y también, como vos decís, con el lenguaje, a eso dio a que se abra muchísimo más, por eso también hay muchas religiones, ¿no? Sí, pero hay una cuestión mucho más interesante, y es que muchas religiones intentan explicar qué es Dios, ¿no? Esto yo lo dije cuando hablamos sobre el amor, esto de decir Dios es amor. ¿Sí? En el momento que yo estoy diciendo que Dios es amor, estoy diciendo que no es las otras cosas. ¿Sí? Porque la palabra, o sea, definir a Dios es poner fines, es limitarlo. Entonces, si nosotros no tenemos ni idea, en el momento que lo limitamos, que lo definimos, lo estamos achicando, le estamos quitando todo lo que puede llegar a ser. ¿Sí? Felisa. Sí. Espera, Felisa primero y después el Colo. No, yo estaba pensando que en la tefilá la imagen de Dios es como que está presente, aunque vos no la veas o no lo puedas describir, es como que tenés una conexión con algo. Te lleva cuando decís Elohim, cuando pronunciás cosas de Dios, es como que no lo haces visible, pero está. Pero en la tefilá, ¿cuál es el momento más importante de la tefilá? ¿Cuál es el momento más importante del rezo comunitario? La amidad. La amidad. Como dijo Yetel, la amidad. ¿Y la amidad cómo se hace? En silencio absoluto. Silencio. Pero por eso te digo... Comunicación con Dios directamente. Porque el silencio es sin palabras. En el momento que usas palabras te quedas corto. ¿Sí? O sea, el momento más importante del rezo comunitario es la amidad,
porque es tu momento íntimo y personal. De hecho, Buber va a decir, que lo traje en el material, Buber va a decir, en el encuentro con el otro, o en el intento de encuentro con Dios, Dios está en ese circuito es ese circuito que nos lleva al encuentro con el otro o al encuentro con uno, ¿sí? Pero lo que va a decir es ese circuito, es ese silencio que nosotros mantenemos en donde nos construimos o nos deconstruimos o nos rehacemos, ¿sí? No, Dios no aparece a partir de la palabra. De hecho, no deberíamos ni decirle Dios, no deberíamos ni nombrarlo. El texto dice, uno que no tiene que nombrar a Dios en vano. ¿Sí? ¿Por qué? No porque es una prohibición, porque no hay forma de nombrarlo. Colo. Sí, dos cosas. En primer lugar, quizás sea esa, no sé si la gracia, pero uno de los atributos de Dios, esto de que por más que lo nombres, no se va a limitar. ¿Sí? Vos decís, cuando lo nombramos lo estamos limitando. ¿Sí? Decís, Dios es amor, eso significa que Dios no es la otra cosa, pero ese es el atributo de Dios. Dios puede ser amor y puede no ser amor al mismo tiempo, ¿sí? Porque por propia definición está más allá de las leyes de la lógica. Y si nosotros estamos pensando en este Dios moderno, más surgido del pensamiento y de la filosofía y todo esto, no el Dios bíblico que se quedaba dentro del territorio, ¿sí? Una vez que ya te llegó la frase de que Dios está en todas partes y que Dios es todo, ahí cagaste. Cualquier cosa, cualquier interacción que hagas con el mundo es una interacción con Dios. Vos podés hacer mucha fuerza para no pensar en Dios, pero cualquier cosa que nombres, cualquier persona que nombres, vas a estar nombrando a Dios, y en el fondo lo sabés porque ya lo escuchaste en algún momento. Entonces es como, deberíamos estar hablando de Dios, y bueno, qué sé yo, sí, todo el tiempo estamos hablando de Dios. El tema es, no, pero el tema acá es que en el momento que hablamos de Dios, nos apropiamos de Dios. Y ahí viene el concepto de Betzelem Elohim, de la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podemos poner en palabras ya es nuestro. O sea, todo lo que podemos expresar con el lenguaje es parte nuestra. Si nosotros pudiésemos expresar qué es Dios, ya es nuestro. Sí, Dios pero no nosotros muchas veces ponemos atributos en Dios y yo me he encontrado diciendo, la perfección solamente está en Dios. Y nosotros usamos esos atributos, como decía el Colo, amor, no amor, y no olvidamos que la Torá agarra a Dios y le dice a Moshe, escúchame, estos tipos no sirven para nada. Lo voy a matar a todos, lo voy a reventar y vamos a ser un pueblo de tu simiente. Vos sos bueno, vos sos un tipo que sirve, vamos a ser tu familia y de ahí voy a ser un pueblo. Y Moisés le dice, no, pará, perdonalo, por favor, perdonalo. O sea, tenemos un Dios que también es colérico, que también se calma, un Dios que puede hacer daño y que después perdona. O sea, esos atributos, todos esos atributos son parte de divino y tal vez es que nosotros pensamos en la perfección en la ausencia de algunas cosas que nosotros consideramos como defecto. El tema es que hay una frase que dice Yehuda Leví muy interesante. No la puse en el material, no sé por qué no la puse. Hay una frase de Yehuda Leví que dice así: si pudiésemos comprender algo de Dios, eso sería un defecto de Dios. La frase de Yehuda Leví es maravillosa. Si nosotros pudiésemos comprender algo de Dios, una cualidad, lo que sea, Dios sería imperfecto, sería un defecto. Porque la idea de Dios es no entenderlo. ¿Sí? Es no solamente no entenderlo, sino que acá va a aparecer el Rambam, va a aparecer Maimónides en el libro Mishneh Torah. No sé si alguna vez escucharon hablar de Maimónides. Maimónides es un rabino medieval que escribió un libro que se llama Mishneh Torah, la segunda Torah. ¿Y qué dice el Rambam en la introducción a la Mishneh Torah? Algo muy interesante y muy soberbio. El Rambam era médico, filósofo, intelectual, rabino y muy soberbio. Y el Rambam decía,
vos lees este libro y, y es suficiente para que no tenés ni que leer la Torá. Como vos lees mi libro y es suficiente, con esto alcanza para entender todo. Y lo dice literal en la introducción, diciendo, acabo de escribir un libro que es tan maravilloso que no necesitas leer otra cosa para entender todo, dice el Rambam. ¿Sí? ¿Y qué va a decir? Dice esto: todo intento de definir a Dios es alejarse de su esencia. Definir es limitar. Si Dios es esto, no podría ser lo otro. El lenguaje nos impide llegar a Dios. Y esto es muy interesante por lo que pone Carla en el chat. Porque, por ejemplo, cuando Rambam dice eso, se pone en discusión, no, Maimónides y Rambam son la misma persona, cuando Rambam dice eso, se pone en discusión, en tela de juicio, la época en la que vivía Rambam, en donde la mayoría de los rabinos eran cabalistas. ¿Sí? Y practicaban la cábala, la mística, la brujería, para poder llegar a Dios. Y Rambam era resistido en Egipto, ¿eh? A Rambam le prendían fuego los libros, no sé si lo saben, sí. Le prendían fuego los libros, lo querían matar porque decía estas cosas, mientras otros rabinos decían, no, porque si supiésemos conjugar las letras con las que Dios creó el mundo, podríamos crear mundos. Y muchos rabinos se la pasaban intentando conjugar con palabras creadoras y divinas para ver qué podía pasar, y mientras unos hacían eso, Rambam dice, ustedes son unos desubicados, ¿cómo intentan querer ser como Dios? Ni siquiera pueden entenderlo. Y Rambam dice, ustedes ni siquiera deberían hablar de Dios. Hablar de Dios es limitarlo. La mejor manera de hablar de Dios o de hacer un acto por Dios es no hablar de Él, ni nombrarlo. ¿Polo? No me convence. No me... ¿Qué no te convenza? Quiero traer esto. Hay un concepto cabalístico que no sé exactamente cómo se llama, que es la dualidad en la unidad. ¿Sí? Todo elemento, poner la sefirot, tienen una parte y otra parte. Sí, entonces, un femenino y masculino, un bien y mal. Sí, las clipó. Sí. Conviven, y una de las revelaciones más importantes o más elevadas es esto, es comprender la unidad en la dualidad. ¿Sí? La unidad que subyace. Entonces, si nosotros estamos planteando un límite lingüístico entre si hablar es definir, ¿sí? Estamos poniendo un adentro y un afuera del lenguaje. Para mí, Dios está realmente no cambia lo que hagamos. Es como si Rambam y los otros estuvieran peleando al pedo porque... Siempre. De todas formas, Dios está ahí. Hay un concepto también en el esoterismo que dice que el misterio se guarda solo. ¿Sí? Y lo pienso en esto, si Dios es misterioso, y no importa qué tan elevado o qué tan mágico o qué tan estrambótico hagas la práctica cabalística, siempre va a haber un misterio más allá, y ahí es donde Dios queda intocable. Y todas estas cosas de que, bueno, si definimos a Dios, es un imperfecto, entonces no sé, medio que carece o sea, es más drama que otra cosa. Sí, una cosa que... Totalidad igual. Una cosa que quería yo agregarte, Ori, el cabalismo no se desarrolla hasta mucho tiempo después. Rambam vive entre años 1000 y 1100 en Egipto, y Joseph Caro nace en 1480, más o menos. 1480. Pero tenías el desarrollo de la cábala mucho antes. De hecho, hay un tratado del Talmud de Babilonia que habla mucho sobre la mística. Muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que sí se desarrolló mucho después con las persecuciones, ¿no? Sí. En Tzfat se desarrolló la cumbre del siglo XVI la cábala fue top. Lo mejor, fue top. Mientras la gente trataba de olvidarse de Rambam, el siglo XVI fue top. Carla, habla, porque no puedo estar leyendo el chat y escuchando a otros. Perdón, es para no interrumpir y no irme de tema, por eso nomás.
Nada, lo que venía pensando yo es por qué pensar que, lo que puse en el chat, por qué pensar que el límite lingüístico aplica solamente al concepto de Dios cuando incluso en las clases anteriores vimos que aplica a cualquier concepto que es una limitación propia del lenguaje y es una limitación muy fuerte que estaría bueno tenerla en cuenta en forma consciente y constante con relación a la experiencia de la subjetividad, porque dos personas pueden estar usando el mismo vocablo y referirse a términos absolutamente distintos. Ejemplo más concreto, y lo veo mucho en una de las ramas de las que yo trabajo, que es por cómo estamos sociabilizados en forma genérica. Para muchas personas sociabilizadas como varones la palabra respeto implica obediencia, y para muchas personas sociabilizadas como mujeres la palabra respeto implica el reconocimiento de mi valor intrínseco. Y ahí tenemos un choque enorme. Entonces, como nada, ¿por qué pensar que el límite lingüístico aplica solamente al concepto de Dios? Esta torre de Babel, si se quiere. Bueno, ahí aplica lo que yo digo de Betzelem Elohim, de por qué el ser humano se dijo a sí mismo que fue creado a imagen de Dios, por el enorme sufrimiento de no poder entender desde el lenguaje. Si no podemos entendernos nosotros con el lenguaje, menos podemos entender a Dios. ¿Sí? Menos. Acá es cuando va a aparecer, bueno, Nietzsche, que no es judío, pero tendría que haber nacido judío Nietzsche, que va a decir, Dios ha muerto. Así habló Zaratustra. Va a decir algo muy interesante. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, pero el concepto de Dios ha muerto de Nietzsche, él que era hijo de un pastor luterano, era que él pasaba del concepto teológico clásico del luteranismo, que es Dios es todo, a que al antropomorfismo, a pensar que el ser humano podía representar la elevación, y Zaratustra lo llevaba arriba de la montaña a mostrarle cómo un ser iba a ser perfecto. Por eso los nazis ahí nace utilizaron también el concepto del superhombre de Nietzsche. superhombre de Nietzsche, sí. Pero ¿qué es lo que dice hacia los Zaratustra sobre Dios ha muerto? El Dios que responde a todas las preguntas se murió. ¿Sí? O sea, llueve por el Dios, porque Dios quiere que llueva. No va bien económicamente, Dios quiere que te vaya bien. ¿Sí? A Dios, no sé, tal fulanito le pasó tal cosa. Bueno, lo castigó Dios, ¿no? Lo que va a decir Nietzsche es que el Dios que es responsable de todo ha muerto. Que ya que Dios no es la respuesta a todo. Pero en el judaísmo es diferente, porque en el judaísmo, con la respuesta de miércoles de yo soy el que soy, hay que romperla, hay que romper esa pregunta porque te deja mal, ¿sí? Dios es la pregunta inicial. Mientras en el mundo occidental Dios es la respuesta final a todo, en el judaísmo Dios es la pregunta inicial. ¿Quién sos? ¿Qué corno querés de nosotros? Es la primera pregunta, las primeras preguntas que el judaísmo se hace. ¿Vos crees que Dios te spoilee desde el Éxodo? Déjalo, Ori. Que te dé un poquito de diversión por lo menos. Y acá hay algo mucho más divertido que dice Nietzsche en Hacia los Zaratustra, es que cuando un Dios se creyó mejor que el resto se le murió de risa. ¿Sí? Hablando del hecho de que de que ese Dios puede con todo. Yo les traje algunas definiciones de diferentes pensadores judíos contemporáneos para poder hablar sobre Dios. La vamos a leer, ¿sí? Se la voy a compartir. Les traje de Moshe Albertal, no sé si lo conocen a Moshe Albertal, rabino del movimiento conservador, intelectual, muy famoso, vive actualmente, ¿sí? Y dice así: atribuir adjetivos a la divinidad perjudica no solo el concepto puro de unidad, sino también la sublimidad de Dios y la absoluta alteridad del mundo.
el adjetivo sirve en efecto como un puente lingüístico entre Dios y el mundo, incorporando a Dios y al mundo dentro de una categoría compartida. Por ejemplo, entendemos la existencia de Dios porque la comparamos con la existencia de algún otro individuo dentro del universo. Y ahí es cuando surge Betzelem Elohim, a imagen nuestra. ¿Sí? Y entendemos la bondad de Dios porque la identificamos con la bondad de las personas. Pero si Dios difiere en algún sentido absoluto del mundo, los adjetivos no se pueden predicar. Su existencia se diferencia de la de cualquier otro ser porque es necesaria, no meramente posible. La precedencia de Dios en el tiempo difiere a la precedencia de cualquier cosa en el tiempo sobre cualquier otra cosa, porque Dios no está situado en absoluto en el eje del tiempo. Y va a decir algo mucho más interesante. La naturaleza inclusiva del atributo, del adjetivo, transforma el lenguaje religioso en un medio que ignora la trascendencia de Dios del mundo. Por tanto, Maimónides, ¿sí? Harbertal ama a Maimónides como yo, opina que solo se puede negar la asociación de ciertos atributos con Dios. Se puede decir, por ejemplo, que no está ausente, que no es múltiple, pero no se le pueden atribuir adjetivos positivos. La categoría de ausencia o presencia, tal como la conocemos, no se aplica a Dios. Lo que ocurre con la unidad y la multiplicidad, debido a que no hay forma de aplicar atributos positivos a Dios, todo lo que sabemos sobre su esencia se refiere a lo que Él no es. Una persona que conoce a Dios avanza a través de la secuencia de negaciones y llega a conocer más y más lo que no conoce. ¿Se entendió o más o menos? Más o menos. Sí. ¿Sí? No, sí. ¿Sí? Casi lo que está diciendo Harbertal, que es lo que decía Rambam, es: nosotros no podemos hablar de Dios con categorías positivas. Dios es esto, Dios es lo otro, Dios es esto, porque es imposible, es limitarlo, es no entenderlo, pero quizás podemos hablar desde lo negativo. Sabemos que Dios no es tal cosa, ¿sí? Pero también eso es limitante. También eso es limitante sobre el concepto de Dios. Y acá traigo la tercera frase de la Torá que les traje, y es el concepto de que Dios dice: y yo esconderé mi rostro por todo el mal que ustedes hicieron. Y Dios se esconde, ¿sí? Y convoca a la humanidad a la responsabilidad, ¿sí? Dios nos obliga a hacernos cargo de nosotros mismos y también del otro cuando se esconde. De hecho, hasta diría que no hay nada mejor para la humanidad que Dios haya dicho: voy a esconder mi rostro. En el momento que Dios se esconde y se vuelve ausente, la humanidad tiene la obligación de madurar. Dios es como la figura de Dios en las religiones occidentales, es como un padre. En el momento que el padre desaparece, los hijos tienen que madurar, porque ya no está quien se haga cargo de todo. De hecho, la espiritualidad nace frente a la ausencia de Dios. Mientras Dios está presente, no hay espiritualidad, hay ley. Dios dice lo que hay que hacer. En el monte Sinaí, Dios presente baja línea. En el momento que se va, el ser humano, para intentar llegar a Dios, crea o le nace de adentro la espiritualidad. La ausencia de... La pregunta es, bueno, ¿qué nos pasa frente a la ausencia de Dios? Hay gente que va a decir: yo quiero que Dios aparezca, que Dios esté, que Dios vuelva al mundo. Y hay gente como yo, que va a decir: a mí, yo estoy cómodo con la ausencia de Dios. Sí. O por ahí hay visiones, yo no recuerdo bien si no es Arthur Green o si es Heschel también, que hablan
que es como que nosotros nos olvidamos de Dios y Dios no está buscando a nosotros. Y que lamentablemente nosotros hemos perdido la forma, el kesher, la forma de conectarnos con Dios correctamente, y que la plegaria es una de las formas de conectarnos con Dios, y muchos de nosotros hemos perdido esa conexión con Dios, y Dios busca reconectarse con nosotros. Es como que Dios está en busca del hombre. Eso lo dice Heschel, ¿sí? ¿Por qué lo dice Heschel? Heschel lo dice por una simple pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que aparece en la Torá, en el texto bíblico? La primera pregunta. ¿Quién te iguala? ¿Cómo? ¿Quién te iguala? No. La primera pregunta que aparece en el texto bíblico. ¿Ayeka? ¿Ayeka es? Ayeka. ¿Sí? Ayeka. Ayeka, ¿dónde estás? ¿Sí? Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Ahí es cuando Heschel dice, el hombre se esconde de Dios, ¿sí? Es el hombre quien expulsa a Dios de la humanidad y es el responsable también de traerlo, va a decir Heschel, ¿sí? Dios te busca y vos te escondés. Dios te pregunta dónde estás y vos te escondés y desapareces. Entonces, eso es lo que va a decir Heschel, que es muy interesante. Pero Heschel, frente al versículo, esto me acuerdo de haberlo leído de hecho en Heschel, frente al versículo que yo les traje de la ausencia de Dios, dice que para él es terrible. Y para mí, no. Yo a Heschel lo amo, pero en esta no estoy de acuerdo. Porque para mí no hay acto de madurez más grande que en el momento que uno se tiene que hacer cargo de sus propios problemas, de sus propios maíz, sus propios dramas. ¿Sí? Todo el tiempo. Sí. Lo que pasa es que vos, lo que te olvidás es que vos sos un tipo de ahora, y cuándo nació y cuándo murió Heschel. Heschel muere en la década del 70. Él vivió la Segunda Guerra Mundial. Lo trágico que es perder a toda la familia en campos de concentración y la sensación de la ausencia de Dios que tenían los judíos ortodoxos en ese momento, que eran judíos que habían visto la presencia de Dios en muchas oportunidades, que en ese momento veían que los había abandonado Dios, o que no podían encontrar la idea de por qué eso estaba ocurriendo, si no eran no eran injustos los que habían muerto en los campos de concentración. Bueno, ahí es cuando hablamos de la subjetividad del ser humano frente a Dios y de la imposibilidad de entenderlo. ¿Sí? Todo el tiempo que Dios esté manifiesto, el ser humano no tiene la necesidad, ni la oportunidad, ni la dicha de pensarse a sí mismo, ni de pensar el mundo que lo interpela, ¿sí? Porque Dios le dice lo que tiene que hacer, ¿sí? O sea, Dios limita al pueblo frente al monte Sinaí, no lo deja desarrollarse como el pueblo quiere. El pueblo le dice a Dios, haremos y escucharemos, ¿sí? Que significa que vamos a hacer lo que vos nos digas, ¿sí? Vamos a escucharte. La opresión se deja, o sea, de dejar de escuchar otras voces y solamente escuchar a Dios, también tiene que ver con la presencia celestial, ¿sí? Cuando Dios se va, empezamos a pensar en nosotros mismos y empezamos a pensarnos como sociedad, como comunidad, como colectivo. Ori, perdón. Hasta diría, perdón, ya andamos un segundo, hasta le diría que la presencia divina es infantil. Nos tornan infantiles. ¿Sharon? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me parece que igual seguir pensando en términos de presencia o ausencia es seguir con esta lógica como binario dual de si es una cosa entonces no es la otra, y me parece que está bueno poder pensar en términos como no excluyentes, porque si no seguimos nombrando, o sea, seguimos poniendo límites, si está presente o si está ausente. No, tal vez las dos, más allá. Entiendo. El tema es que hay una dualidad en el judaísmo frente a la ausencia y frente a la presencia, que está constante, y es en el concepto de Mashiach.
Y está siempre, porque todos los judíos siempre estamos hablando de Mashiach. Hasta hay una canción, ¿no? Mashiach, 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 hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy. Y el problema está en que, ¿para qué mierda quieren los judíos? ¿Para qué queremos que venga Mashiach? ¿Para qué? Yo creo que el Mashiach es un concepto post-bíblico. Sí, está claro, pero ¿para qué queremos que aparezca Mashiach? ¿Cuál es la finalidad? Para solucionar todos los problemas que hay en la humanidad. Perfecto. El problema está en que pedirle a Dios que envíe un Salvador sería tener que asumir que no podemos hacernos cargo nosotros mismos del mundo, ¿sí? O sea, es mantenernos en la completa inmadurez. Es terrible lo que estoy diciendo, pero el Mesías es perder esa fe, es una ruptura en algo que no depende del hombre, que viene de afuera, de lo irracional. En el momento en que aparezca Mashiach, significa que no podemos hacernos cargo de nuestros actos y tiene que venir papá a solucionarnos los problemas mandando un salvador. Y el judaísmo entra en esa idea, en esa dicotomía de pedir por Mashiach, pero todas las veces que apareció alguien que se denominó Mashiach, como Jesús, como Bar Kokhba, como Shabbatai Tzvi, ¿sí? Cada vez que apareció alguno, el pueblo judío lo negó. ¿Por qué? Porque aceptarlo implicaría decir que somos unos idiotas. Entonces hay una hipocresía en el judaísmo de pedir por un Mashiach que nunca vamos a aceptar. Porque aceptarlo es asumir que no estamos capacitados. Y es un problema. Es un problema. Vivimos en esa dualidad. ¿Sí? No sé, yo quiero decir algo. Yo el otro día se lo decía a alguien en la comunidad. A mí pensar en el judaísmo me angustia más lo que me pone feliz. Pero a mí me gusta igual vivir angustiado. Es como, me hace más ruso. Dejo mi lado turco y me acuerdo, me arruso un poco. El judaísmo angustia cuando uno se pone a pensar en estas cosas. Sería más fácil alguna religión que nos diga las cosas cómo hacer. Está bien, estamos contentos, pensemos como tenemos que pensar. Pero prefiero esta angustia existencial de tener que pensar en no puedo definir a Dios, no puedo pensar en Mashiach, ¿sí? no puedo asumir mi responsabilidad, o debo asumir mi responsabilidad frente a las cosas, que esperar a alguien que me venga y me saque las papas del fuego. ¿Sí? Hay todo un tema en Yom Kippur, ¿sí? ¿Por qué el tema de Dios viene a colación con la llegada del Día del Perdón? Porque en Yom Kippur nosotros lo que le pedimos a Dios es autonomía. Es la autonomía para poder decidir nosotros si queremos un año más de vida o no. ¿Sí? La tradición judía dice en Yom Kippur Dios juzga y te dice si vas a vivir o no. Y nosotros lo que decimos a Dios es, vos no tenés que juzgarnos. Nosotros necesitamos nuestra propia autonomía para decidir sobre nuestras cosas. ¿Sí? Nosotros queremos que vos sigas ausente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos Betzelem Elohim, somos imagen y semejanza de Dios, nosotros también podemos tomar nuestras decisiones. ¿Sí? Nosotros somos los que somos. ¿Sí? Y Dios es el que es. Y no tiene definición. Entonces, si no tiene definición, no está dentro de nuestro mundo. Si no está dentro de nuestro mundo, es nuestra responsabilidad hacernos cargo. En lo que va a decir un poco el judaísmo contemporáneo.